Todos nosotros nacemos con relojes. Los doctores gritan la hora de nacimiento del niño. Y en el acta de difunción se anota la hora del momento de la muerte de la persona. Nacemos y morimos con relojes. Nos despertamos y nos vamos a dormir con relojes. Nuestra actividad está llena de relojes todo el tiempo. La medición del tiempo tiene un impacto social y económico de la mayor importancia. El Producto Interno Bruto a nivel mundial está dominado por los relojes. Nuestra vida moderna no podría ser la que es si no tuviéramos esta capacidad de medir el tiempo con exquisita exactitud cuando hablamos de relojes atómicos. Y yo quiero hoy, en los 50 minutos que quisiera demandar de ustedes, llevarlos por este paseo de la medición de tiempo en la frontera. Quiero que vayamos analizando el estado del arte en cuanto a medición de tiempo y cómo este estado del arte ha ido evolucionando al transcurso de los siglos, de los años. Entonces, pues aquí está la propuesta: Atomic Clocks, relojes atómicos, pasado, presente y futuro. Digamos, para entrar en contexto, estoy proponiendo a ustedes estos 5 temas, un poquito de historia, el segundo, el sistema internacional de unidades y su evolución, y también echarle una miradita al segundo como una unidad estratégica para todo el tema de mediciones. Yo suelo decir que me encantan los perros. Yo tengo 2 perros en casa, siempre he crecido con perros. Se suele decir que el perro es el mejor amigo del hombre, pero yo cambio eso y digo, no, el mejor amigo del hombre es el reloj. Seguro, es un aliado, ¿no? De pronto se porta como tirano, pero también lo podemos usar como aliado. Entonces, el segundo, como unidad estratégica del sistema internacional de unidades, echarle una miradita al tema cuántico. Es a medir el tiempo en las épocas modernas. Tenemos que sumergirnos en las tecnologías cuánticas. Hoy en día está de moda el término cuántico, la mecánica cuántica. De hecho, este año 2025 ha sido declarado como el año internacional de las tecnologías cuánticas. Y si vamos a hablar de relojes atómicos, necesariamente tenemos que hablar de tecnologías cuánticas. De hecho, es una tecnología cuántica. Y para cerrar la charla, el paseo, quiero que así lo vean como un paseo, digamos, hablar un poquito sobre el futuro de la unidad de tiempo del sistema internacional de unidades. Entonces, la dinámica de la plática es: al principio me voy a ir lento, y a mediados y al final voy a apretar el paso, ¿no? Así es que ténganme paciencia. Entonces, primero un poquito de historia, después la parte moderna, la parte actual de medición de tiempo, al final un poquito hacia el futuro, ¿no? ¿Qué estamos esperando en los próximos 10, 15 años en cuanto a medición de tiempo? Pues empecemos, como he dicho. Y pues bueno, el tiempo es una pieza crucial para toda la parte de mediciones, para la metrología. De hecho, el tiempo es la cantidad física más medida por la humanidad. Y no solamente en los tiempos modernos, ha sido desde la civilización nacida hace 6.000 años en el Medio Oriente hasta nuestros días. El tiempo sigue siendo la unidad física más medida, más que la temperatura, más que la masa, más que distancias. Yo puedo hacer una encuesta muy rápido en este momento. ¿Cuántos de ustedes tienen un metro, un flexómetro en su bolsillo? Un flexómetro, muy bien. Excelente. Me estás echando a perder mi encuesta.
Yo tengo uno en el agua, pero yo siempre lo llevo. Dos, muy bien, dos. Ok. ¿Cuántos tienen termómetros? Sí, en el laboratorio. Pero ¿cuántos tienen un reloj aquí? Todos. Es lo que más medimos. ¿Cuántas veces mides distancias con el flexómetro al día? ¿Cuántas veces ves tu reloj al día? Muchísimas veces. Entonces, no hay duda que el tiempo es lo que más medimos y tiene un impacto importantísimo en nuestra vida. Bueno, y si estamos hablando de una mirada hacia el pasado en cuanto a medición del tiempo, tenemos que hablar de fenómenos periódicos, ciclos, eventos repetitivos. Al final de cuentas, todo reloj se compone de dos partes: un fenómeno repetitivo y un contador. Un contador que se encarga de contar los periodos que van transcurriendo. Y sin duda creo que podemos coincidir en que el fenómeno natural más obvio para el ser humano pues es la sucesión de días y noches. Entonces tenemos ahí un ciclo que se repite, días y noches, podemos contar días uno tras otro como Robinson Crusoe, ahí en la isla perdido, y es una forma de tener un reloj, es un reloj de papel, un reloj donde escribimos, pero al final de cuentas es un reloj. Tienes un efecto, un fenómeno oscilatorio y un contador. Vamos a hablar de meses. Muchas civilizaciones hicieron sus calendarios en términos de las lunas, ¿no? Meses lunares, o años. En los años pues son eventos donde necesitamos un poquito más de atención a la naturaleza para darnos cuenta de esta periodicidad. Venimos de estos estadios de la humanidad, donde empezamos a tener este concepto, esta idea del tiempo, donde estos eventos repetitivos nos sugerían que existe este tema llamado tiempo. Voy a apagar la luz un poquito. Aquí tengo una imagen que nos recuerda de dónde venimos como humanidad, no solamente como civilización. Para estos momentos en que los humanos vivíamos en cavernas, todavía no había civilización, la escritura no se había inventado, la numeración quizá muy escasa, números naturales, hasta el 10 probablemente. Pero aquí la idea de la vida, la muerte y el tiempo están estrechamente relacionadas. Y yo creo que la humanidad entra en una situación de crisis cuando se da cuenta de que hay algo que se llama tiempo, y el tiempo transcurre. Porque la idea del tiempo va intrínsecamente ligada con la muerte. Si hay tiempo, entonces vamos a morir. Y si vamos a morir, estamos en crisis, ¿no? La muerte siempre ha sido un asunto de crisis en las sociedades. Pues tenemos los entierros funerarios con flores en todas las civilizaciones, las mismas pirámides de Egipto no son más que tumbas. Esta crisis permea hasta nuestros tiempos. Estamos en una crisis permanente como humanos porque hay algo que se llama tiempo y que nos dice que vamos a morir tarde o temprano. De eso no nos escapamos. Entonces aquí estoy presentando una cara tiránica del tiempo, pero digamos un poquito haciendo énfasis en esta parte histórica de la medición de tiempo. Pues a mí me gusta recordar este relato bíblico. Cada quien tendrá su opinión al respecto, pero como relato bíblico, como pieza de la literatura universal, revocando aquel momento en que Eva toma aquel fruto prohibido del árbol prohibido y prueba de él y le da al marido, le da a Adán. Entonces hay una crisis en el Edén.
hay una crisis y entonces Dios se les aparece a Adán y Eva y les dice: ¿por qué has probado del fruto prohibido? Porque me has desobedecido, ahora ciertamente morirás. Para mí no es más que ese momento en que la humanidad entra, le cae en la mente la idea del tiempo, y entonces se da cuenta que es finita su vida, su existencia, en fin. Entonces, en esta ilustración, en lugar de manzanas del árbol, estoy poniendo un reloj, ¿no? Esta idea de, ay caray, es algo que se llama tiempo. Entonces, y ahí se desprenden muchas cosas. Bueno, ya hablando un poquito más hacia la física, cuestiones más de ciencias duras. Hablar del tiempo es hablar de cuestiones muy complicadas. Los físicos inclusive no entendemos bien a bien qué es el tiempo. Lo ponemos como una de las 4 dimensiones del universo en que vivimos. El universo es un objeto de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal, el tiempo. Einstein lo estudió muy bien. Se suele decir que a Einstein le preguntan en cierta ocasión: a ver, díganos, doctor Einstein, ¿qué es el tiempo? Y ante la pregunta tan difícil, Einstein contesta: bueno, el tiempo es lo que miden los relojes. Y en lugar de hablar del tiempo, en realidad quiero hablar con ustedes de relojes, que además son muy divertidos, por cierto, ¿no? Hablar del tiempo, insisto, tiene sus complejidades, pero hablar de relojes es más fácil, y es lo que quiero hacer con ustedes hoy en los 40 minutos restantes, si es que son 40, ¿no? Bueno, como físicos entendemos el tiempo es creado. El tiempo y el espacio son objetos creados, ¿no? Hubo un momento donde el tiempo arranca. No hay una eternidad pasada en cierto sentido, no hay una eternidad futura, pero una eternidad pasada no, porque el tiempo tiene un inicio hace 13.500 millones de años, donde el universo surge de una singularidad, ya que nosotros los físicos llamamos la gran explosión, el Big Bang. Las características del universo que hoy conocemos se imprimen en ese preciso momento. Que el universo tenga 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, se decide en ese preciso momento, y se pone una maquinaria a funcionar y se deja funcionar. El universo evoluciona desde ese momento, llega hasta nuestros días. Entonces, en ese sentido, hay que ser conscientes de que el tiempo marcha siempre hacia adelante. Hay muchas películas por ahí de ciencia ficción, de viajes al pasado. Pero como físicos, yo particularmente sostengo que no es posible hacer viajes al pasado. Es posible hacer viajes al futuro, pero hacia el pasado no. Hay ciertas restricciones, inclusive filosóficas, de por qué no podemos hacer viajes al pasado, pero bueno, siempre estamos viajando en este universo hacia el futuro. También a algunos físicos les gusta ver el tiempo como una ilusión. Que esto de una ilusión de que las cosas cambian, que nos vemos hacia adelante en el futuro, contrasta con esta idea de un universo de 4 dimensiones, porque el universo de 4 dimensiones está ahí y es independiente de lo que nosotros pensemos o no del universo. Eso es una realidad. Pero bueno, ¿por qué el tiempo fluye hacia el futuro y no al pasado? Pues algunos de mis colegas físicos argumentan pues que en realidad se trata de un asunto de desorden, de entropía. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el desorden siempre va aumentando. En un sistema que está cerrado, el desorden, el universo se mueve hasta estadios de desorden. El orden en una parte puede crecer a expensas del desorden alrededor.
en ese sentido nosotros somos pedazos de materia altamente organizados, pero el costo que tiene que pagar el universo por tener materia organizada, como nosotros, es crear desorden a su alrededor, y es una forma de contaminación. Entonces, la contaminación está de manera irremediable asociada a la vida, particularmente a la vida de los humanos. Aquí está el tiempo de lo que los relojes miden, y me voy ya un poco más rápido, ¿no? Ya no quiero aburrirlos más con tanto rollo así como entre filosófico y así, cuestiones de principios muy fundamentales. Pero bueno, pues recordemos nada más que por muchos años, por miles de años, el segundo fue referenciado a los movimientos de rotación de la Tierra. Y aquí voy a hacer una reflexión personal al respecto y llevarlos a la siguiente reflexión. ¿Por qué el día tiene 24 horas? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 23? Es más, ¿por qué no 10? ¿Por qué las horas tienen 60 minutos y los minutos 60 segundos? Como humanidad hemos desarrollado sistemas de medición muy diversos y que difieren mucho de región en región, de tiempo en tiempo. Por ejemplo, las mediciones de distancia, ¿no? Pues en el sistema inglés se pueden usar pulgadas, yardas, pies, etcétera, etcétera. O acá en regiones de Mesoamérica, otras formas de medir distancias, en estadios, o sea, muchas formas. Pero en algo que ha habido mucha uniformidad a nivel global para medir el tiempo es esto: medir el tiempo en días de 24 horas, horas de 60 minutos, 60 minutos de 60 segundos. Y pongo un elemento sobre la mesa a manera de reflexión y yo digo, ¿por qué el ritmo cardíaco del humano, de una persona joven, en reposo, como hay muchos aquí, ustedes miran el ritmo cardíaco, esta persona joven, saludable, en reposo, y va a ser una pulsación por segundo en promedio? O sea, un beat, cada pulso del corazón humano es un segundo. ¿Es casualidad que nuestros segundos para medir el tiempo coincidan con el ritmo cardíaco de los humanos? Y pongo otro elemento: ¿por qué usamos una base sexagesimal para medir el tiempo? Y bueno, creo que aquí podríamos coincidir en el sentido de que poniendo todos los elementos sobre la mesa es un rompecabezas que lo podemos armar pensando que estas civilizaciones originales del Medio Oriente, los persas, tenían una matemática base 60, y que además les encantaba la numerología, en el sentido de hacer estas relaciones mágicas de números. No me cabe duda que al contar las pulsaciones del ritmo cardíaco de los varios esclavos ahí, tomados como conejillos de India, y al estar contando las pulsaciones se dan cuenta, estas primeras civilizaciones, que el día repite después de varios conjuntos de beats de pulsos del corazón, de grupos de 60, después grupos de otros 60 para formar horas, y 24 de estos grupos se repite el día. Yo soy convencido de que el origen del segundo no es un origen astronómico, es un origen humano, es un origen antropométrico de alguna manera, y que después una vez que nos dimos cuenta de que el día tiene esta cantidad de segundos, pues entonces ahora sí podemos referirnos a la posición del sol, de las estrellas, para saber qué hora es, y a partir de ese momento pues ya empezamos a recurrir a métodos astronómicos para medir el tiempo. Pero los segundos para este servidor tienen este origen antropométrico, y por muchos años, hasta 1967, hace no mucho,
El segundo fue medido en términos astronómicos. Primero en términos de la rotación de la Tierra, que por cierto, pues es un mal reloj. La Tierra hoy, para nuestro gusto moderno, la rotación de la Tierra es un pésimo reloj, porque la Tierra a veces rota más rápido, a veces más lento, es caprichosa. Y esto tiene una razón de ser, no es un objeto sólido, hay una redistribución de masas, hay huracanes, hay nieve que se va a la altura de las montañas. Esta redistribución de masa hace que la Tierra gire más rápido o más lento. Es el efecto de la bailarina de ballet, ¿no? Cuando hace el giro, la bailarina empieza el giro con manos extendidas, piernas abiertas, eje de giro en una posición, y una vez iniciado el giro contrae, reduce la masa que está lejos del eje de giro, la pone al centro del eje de giro y empieza a girar más rápido. Es exactamente el efecto de la bailarina de ballet, el hecho que la Tierra sea un mal reloj en su movimiento de rotación. Una vez que nos damos cuenta de eso, pues mudamos la definición del segundo y decimos, bueno, entonces vamos a medir el segundo ahora en términos del movimiento de traslación de la Tierra, con un consecuente inconveniente. Para medir cuánto tiempo tarda la Tierra en hacer una vuelta completa alrededor del Sol, hay que esperar un año completo, ¿verdad? Entonces, se vienen estos años de la posguerra, 1950, acaba ya la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo mucha investigación sobre el microondas, porque era cuestión de vida o muerte en la parte de comunicaciones. Se desarrollan estas formas, métodos de generar microondas, y una vez en paz, pues los físicos empiezan ahora sí a pensar más en la parte de la física, y se cuestionan de que si los resultados de la mecánica cuántica ya desarrollada hacia 1920 eran correctos, porque la mecánica cuántica preveía cierta estructura energética para algunos átomos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno prevé ciertos niveles de energía que en su momento eran puramente resultado teórico. Para 1950 los físicos experimentales dicen, pues vamos a medirlo, a ver si es correcto esto. Y para hacer la manipulación de transiciones necesitaban microondas. Se hacen los primeros experimentos y resulta que los experimentos resultan en cuestiones exitosas. Déjame ver si tengo aquí una foto, ¿no? Resulta el experimento exitoso en el sentido de que efectivamente lo que la mecánica cuántica predecía de los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo de cesio 133 tenía razón, porque la separación de esos dos niveles al momento de medirla en el laboratorio era correcta, daban números correctos. Entonces los físicos de ese momento dijeron, bueno, pues estamos en presencia de un mejor reloj que la Tierra, porque para medir la separación hiperfina de ese estado base del átomo de cesio 133 tuvieron que comparar la frecuencia de esas microondas con la duración oficial del segundo, que era el movimiento de rotación de la Tierra. Se hizo el experimento por muchos años, 10 años, y se confirmó, los resultados confirmaban que se estaba enfrente a un mejor reloj que la misma Tierra, porque la Tierra mostraba esas diferencias de tiempo entre la separación hiperfina de estos estado base del átomo de cesio 133 y la rotación de la Tierra, tenía oscilaciones periódicas que daban cuenta del vaivén que tiene la Tierra en sus ciclos anuales y diarios, en fin. Entonces la comunidad internacional cayó en la cuenta y dice, bueno, tenemos un mejor reloj que la Tierra. El átomo de cesio 133 se define así en el Sistema Internacional de Unidades en 1969, y es la primera vez en el Sistema Internacional que las tecnologías cuánticas ponen un pie en la forma de medir a nivel internacional. Recuerden ustedes que el tratado internacional más exitoso de todos los tiempos es el Tratado del Metro, en donde nos ponemos de acuerdo toda la humanidad, o casi toda, para medir en términos de estas 7 unidades base del sistema internacional.
Entonces es un tratado sumamente exitoso. En 1967 la humanidad acuerda en que el tiempo se mide en términos de la transición hiperfina de este átomo de cesio 133. Tiene muchos niveles energéticos el átomo, pero los dos del estado base, los dos niveles hiperfinos del estado base, la separación energética define el tic-tac de nuestras vidas. La frecuencia las microondas, el valor de microondas que liga estos dos estados es por definición 9.192.631.770 gigahertz, y eso es una definición. En eso nos pusimos de acuerdo y nacen los relojes atómicos. 1937 de manera formal, de manera oficial. Hoy en día el sistema internacional de unidades pues ha evolucionado y tenemos 7 unidades base, ahora fundamentadas esas unidades base en lo que llamamos constantes fundamentales del universo, de la naturaleza. Creemos que en la naturaleza todo cambia, las montañas no son iguales al paso del tiempo, el sol se va a extinguir después de algunos miles de millones de años, el universo va evolucionando, pero hay algo que no cambia, a pesar de todo eso, y se llaman constantes fundamentales de la naturaleza. Los físicos afirmamos, creemos que la velocidad de la luz no cambia, la luz se propaga siempre a la misma velocidad, la carga eléctrica de electrones es siempre la misma, la constante de Planck, que es la huella digital de la mecánica cuántica, es una constante fundamental de la naturaleza. En fin, entonces hemos elegido las constantes fundamentales de mayor pedigrí, vamos a llamarle así, para establecer en términos de ellas nuestras formas de medir en el nuevo sistema internacional de unidades. Usamos la velocidad de la luz para medir distancias, apoyados en relojes atómicos. Usamos la constante de Planck para medir masas, en fin. Entonces, este es el nuevo sistema internacional de unidades, donde el primero de ellos es una unidad estratégica. Y aquí hago una pausa para comentar que el nombre es desafortunado. El segundo debería ser el primero. Hemos conservado el nombre, así se sigue llamando segundo. Bueno, voy un poco más rápido. Esto que acabo de decir de las constantes fundamentales de la naturaleza para definir las 7 unidades base del Sistema Internacional de Unidades es reciente, de hace apenas 6 años, 2019, nuevamente la humanidad representada por un círculo de personas influyentes, congregadas en las afueras de París, en el Palacio de Versalles, 2019, adopta formalmente una nueva forma de medir estas 7 unidades base en términos de 7 constantes fundamentales de la naturaleza. En ese sentido, el segundo es una unidad estratégica. Pero bueno, déjenme irme un poquito más rápido y simplemente hablar ya en caricaturas de qué es un reloj atómico. Me quedan 20 minutos o menos, así es que no se desesperen. Lo que ustedes no han sabido qué es un reloj atómico, hoy lo van a saber. Palabras sencillas, pero eso es. Como dije, todo reloj, incluidos los atómicos, tienen dos elementos fundamentales: un oscilador y un contador. Aquí el oscilador y el contador son un poquito complejos, pero ahorita lo voy a hacer fácil para que lo entiendan. Tenemos un oscilador local en nuestro laboratorio que son microondas. Ya dije, son microondas, 9.192 gigahertz. Es un circuito electrónico que genera microondas, eso sí, de muy buena calidad, muy estables, de alta pureza espectral. Tenemos un buen oscilador en nuestro laboratorio. Y ahora nos conseguimos un átomo de cesio 133, una referencia atómica. Es un átomo. Nuestro cuerpo está lleno de átomos. Toda la materia convencional está formada por átomos. Nos vamos a conseguir uno en particular, es un átomo de cesio.
y nos gustaría que ese átomo de cesio estuviera libre de interacciones con el resto del entorno. No lo estoy agitando, colisionándolo con más átomos. Yo quisiera tener un átomo solito ahí quieto de cesio 133. Una vez que lo logro, ahora pues yo me voy a disponer a iluminar. Bueno, resulta que este átomo tiene dos estados, puede existir en dos niveles de energía, los más bajos, que voy a llamar G de Brown y R excitado, pero no importa. Sé que esos dos estados están separados por una energía que en términos de la mecánica cuántica voy a escribir como H, la constante Planck, por una frecuencia, la frecuencia de las microondas asociadas a esa transición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a iluminar el átomo con las microondas que estoy generando en el oscilador. Este oscilador es bastante imperfecto cuando se le compara con esa frecuencia asociada, que es una frecuencia sumamente fija, exquisita, muy bien definida. Entonces lo que voy a hacer con este sistemita en el laboratorio, pues voy a hacer una modulación en frecuencia, voy a mover la frecuencia del oscilador local, la voy a hacer más pequeña que H nu, a veces más grande. Entonces la voy a modular y cada vez que mi oscilador coincide, la frecuencia del oscilador coincide con la frecuencia de resonancia del átomo, el átomo me da una respuesta que yo puedo ver en el laboratorio, y bajo esa condición yo genero un feedback, un lazo de amarre, un lazo de retroalimentación para obligar a mi oscilador local a mantenerse fijo en el valor de frecuencia que hace que cuando ilumino el átomo se mantiene en resonancia con esa transición. Ese es un reloj atómico. Eso es un reloj atómico. Entonces, de manera ingenieril, lo que hago es que me desarrollo un circuito, un control automático que obligue a mi oscilador a mantenerse estabilizado a mi referencia atómica. Y resultan ser aparatos maravillosos que llenan nuestra vida de un chorro de tecnología. Me voy a saltar todo esto. Bueno, aquí es una imagen, una foto de este experimento en Inglaterra, donde por primera vez se desarrolla el reloj atómico y se compara con la rotación de la Tierra. Bueno, en fin, aquí un acercamiento. Aquí hay otro reloj atómico de los colegas de Canadá. Es un artefacto de dimensiones grandes. Es difícil poner estos artefactos en el espacio así de grandes, así es que desarrollamos estas piezas de tecnología más pequeñas. Estas son, digamos, es una caja de 40 centímetros por un medio metro, con unos 20 centímetros de alto. Ese es un reloj atómico compacto que más fácilmente lo podemos poner en el espacio. Entonces, el sistema de posicionamiento global, GPS, pues consiste básicamente en este tipo de artefactos que están orbitando la Tierra y están enviando a la Tierra señales de tiempo sincronizadas. Esta es otra imagen del laboratorio de los Estados Unidos, donde desarrollan un reloj atómico, todavía con tecnología, digamos, no es la más moderna aún. Y este es un desarrollo nacional aquí en México, en el Centro Nacional de Metrología también, un reloj atómico desarrollado. Y después ya entramos a una era hacia el año 2000, en donde somos capaces de controlar el movimiento de átomos individuales. Y ya los podemos dejar quietos en el laboratorio, los podemos enfriar con láseres, y eso nos permite desarrollar relojes atómicos como este del Centro Nacional de Metrología. Les llamamos fuentes atómicas porque en realidad hay una zona donde congelamos un gas de átomos de cesio, es decir, los átomos los dejamos prácticamente quietos, no se mueven, están en estado gaseoso pero no se mueven prácticamente. Después los empujamos verticalmente hacia arriba y los hacemos que hagan una trayectoria como si fuera una fuente de agua. Suben los átomos y caen por gravedad, pasan 2 veces una cavidad de microondas y ahí se da el efecto de la transición
entre los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo cesio-133. Esta es una foto de cómo se ve el artefacto aquí en Querétaro. Bueno, ya me voy a acercar a la época moderna. La raya azul, tenemos el progreso de los relojes atómicos, como al paso del tiempo, 1960, 2020, digamos, por ahí. En el eje vertical tenemos el número de dígitos con el cual se puede medir el tiempo, con la precisión con la que se puede medir el tiempo. Cuando el segundo se define en términos del átomo de cesio-133, se tenían 12 dígitos de precisión al medir el tiempo. El progreso en los relojes atómicos va aumentando al paso de las décadas. Hacia el año 2000, pues ya andábamos en 15 cifras significativas para medir el tiempo. Es una precisión exquisita, por cierto. Y muy rezagados venían en esta carrera desbocada, de cierta manera, pues una nueva tecnología representada por los puntos rojos que tienen que ver con transiciones atómicas, pero ya en el régimen óptico, no en microondas, en el régimen óptico. Empezaron a competir muy rezagados, pero han tenido un avance dramático en los últimos 20 años. En esta línea roja hay varios premios Nobel de física, que no quiero aburrirlos con eso. Así es de que, bueno, aquí está uno de ellos, John Hall. Theo Nash reciben el premio Nobel de física por desarrollar los mecanismos para enlazar de manera precisa microondas con radiación óptica, que es un elemento fundamental para desarrollar los nuevos relojes atómicos ópticos. Me salto esto, me salto todo esto. Y entonces ya estamos en la era de los relojes ópticos. Son transiciones atómicas, pero donde iluminamos los átomos con luz visible o casi visible, y nos permiten medir el tiempo con exquisita precisión. 19 cifras de precisión. Eso significa, en otros términos, que estos relojes deberían funcionar por 13.500 millones de años para acumular un segundo de error. Pero 13.500 millones de años es la edad del universo. Hace 13.500 millones de años nace el universo en el Big Bang y estamos hoy aquí. Estos relojes ópticos son de tal manera exquisitos en la medición de tiempo que necesitarían operar desde el Big Bang hasta nuestros días para haber acumulado un segundo de error solamente. La pregunta aquí es, ¿y para qué queremos tanta precisión? ¿Para qué? Si yo con un segundo al día estoy ya más que feliz, ¿no? Bueno, pues la respuesta es un poquito más compleja, porque hemos desarrollado una serie de tecnología que está a nuestro alrededor, que necesita cada vez más medición de tiempo con alta precisión. Y cosas que ustedes conocen muy bien, como las redes de comunicación, el 5G, por ejemplo, las redes 5G, que nos permiten bajar películas en tiempo rápido, hacer videollamadas gratuitas y de buena calidad. Todo eso necesita relojes atómicos. Las redes de comunicación necesitan incluir en su infraestructura relojes atómicos, no como en el nivel que estoy platicando aquí, pero sí con suficiente exactitud para manejar esta cantidad de información de manera precisa. Pero esto lo podemos hacer porque en el top de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, hemos sido capaces de desarrollar este tipo de relojes de altísima precisión, que una vez bajada en la pirámide los beneficios, podemos tener telecomunicaciones para tener sociedades hipercomunicadas, hipersensorizadas, tener vehículos autónomos, tener transacciones bancarias en nuestro teléfono, en fin, una serie de beneficios. Para eso necesitamos mejores relojes y para muchas otras cosas. Desafortunadamente, como toda la tecnología, tiene un uso dual, para cosas
pacíficas y de beneficio claro para la humanidad, pero también tiene aplicaciones bélicas, de defensa. Y una gran motivación para desarrollar todo este tipo de artefactos es para mejorar los sistemas de defensa. Por ejemplo, el domo de hierro, muy famoso en estos días en Israel, funciona como lo hace porque hay relojes atómicos, así de fácil. Porque hay un sistema GPS que funciona muy bien, pues, en fin, una serie de otras aplicaciones que tienen los relojes atómicos hoy en día. Entonces, concluyo. ¿Cuál es el futuro? El futuro no se ve aburrido. El futuro estamos en una creciente tecnológica, una pendiente que crece exponencialmente en términos de tecnología. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cómputo cuántico, hablamos de relojes atómicos ya en la parte óptica. En los próximos 10-15 años estaremos definiendo el sistema internacional de unidades, ya no en términos del cesio. El cesio se va a abandonar y se va a adoptar un nuevo elemento con una transición en la región óptica. Y después de eso ya tenemos otro candidato hacia más adelante para tener relojes atómicos. Más que atómicos, relojes nucleares. Es decir, estamos explotando ya hoy en día la estructura del núcleo de los átomos para tener mejores relojes. Y esto es una gran ventaja porque el núcleo de los átomos está apantallado por una nube electrónica que blinda el núcleo de perturbaciones del exterior. Y esta estructura cuántica del núcleo, todo indica que nos va a permitir desarrollar relojes nucleares con por lo menos 20 cifras significativas. Eso, aplicaciones de la medición de tiempo con tal número de cifras significativas, es algo abierto, es algo que se queda en nuestra imaginación. El límite es nuestra imaginación. El futuro, insisto, es impresionante y no es aburrido. En fin, hasta aquí dejo mi plática sobre relojes atómicos. Otra forma de ver el tiempo, más árida si ustedes quieren, más de las ciencias duras, pero pues es una tecnología que la humanidad ha desarrollado para dominar esta fiera salvaje que llamamos tiempo. Gracias. Primero que nada, quien no me conozca, mi nombre es Luis Hernández Estrada, soy profesor en relojería y me da gusto estar en estas personas, todos ustedes, que les encanta saber lo que es el tiempo, porque ya lo dijo Einstein, el tiempo es solo lo que marcan las manecillas del reloj. Y ya lo dijo aquí el doctor Mauricio, que el tiempo es más que oro. Decían el tiempo es oro, pero es algo más, es un gran capital. Lo que lástima que perdemos demasiado. No es que no tengamos tiempo, es que perdemos demasiado. Pero con todo y el mal tiempo, aquí estamos. Llueve o truene, aquí estamos. Y me da mucho gusto estar aquí, aprender todo lo que es el tiempo. Lástima que no estudié mucho el tiempo cuántico. Me gustaría ser físico, no lo soy, pero soy relojero. Cualquier pregunta que me haga sobre relojes, me gusta. Tuve oportunidad de estudiar en Suiza y soy graduado en Suiza. Nací en un barrio bajo en México, en el barrio de Tepito, y me da gusto. Algún día sacaré un libro, que esto lo estoy escribiendo, y hay muchas anécdotas. Una de ellas, conocer al doctor Losque, conocerlos a todos ustedes. Amo los relojes porque gracias a los relojes estamos aquí y conozco a tanta gente importante gracias a los relojes. Cuando gusten visitarme, ahí en el centro, estoy en Palma 33, para que vean el último reloj que puse. Es un reloj que, aparte de marcarnos la hora, marcan las fases de luna. Y cada 15 minutos salen unos muñecos. Y a la hora, antes de las campanadas de las horas, son 4 puertas las que están en la fachada. Se abre una puerta
y un muñequito empieza a darle cuerda a un mecanismo supuestamente del reloj. Se abre otra puerta y un muñequito toca en un fonógrafo antiguo una melodía de acuerdo a la estación del año. Se abre otra puerta y un muñequito toca los cuartos. Y se abre otra puerta y en una campana toca las campanas correspondientes. En Venecia existe un reloj en una torre en el cual hay unos autómatas, unos guerreros que en la mitad del cuerpo tocan las campanadas correspondientes. Yo dije, me lo fusilo, pongo el reloj ahí y pongo un caballero azteca para que dé las tocadas, pero el INA no me dejó, que afeaba, que etcétera. Son medio, espero que no haya aquí alguno del INA, no me dejaron ponerlo, pero ya los correrán y yo voy a seguir. Soy de esos indios aferrados y vamos a seguir, y espero algún día ver ese caballero azteca que dé las campanadas de las horas. Muy bien, muy interesante esto, compartir la experiencia. Tengo el honor de entregar el siguiente diploma. La Liga Internacional de Estudios del Tiempo otorga el presente reconocimiento a la maestra Dulce María Vélez Esquivel por su participación como ponente en el segundo evento de la Liga Internacional de Estudios del Tiempo en el Audiovisual 2 de CAPTA, Universidad Nacional Autónoma de México, Juriquilla, Querétaro, 20 de junio del 2025, era vulgar. Licenciado Domenico Seri Estrada, socio fundador de nuestra liga. El doctor Achim Bloske, que por causa de salud no pudo estar, pero un saludo al doctor. El doctor Agustín Quistana Olvera. Y un servidor, maestro relojero Luis Hernández Estrada, también honor de miembro fundador. Y entregamos este reconocimiento a la maestra Dulce. Un aplauso, por favor. Está bien. Gracias. Bueno, pues yo tengo el honor de entregarle a usted el reconocimiento. La Liga Internacional de Estudios del Tiempo otorga el presente reconocimiento al doctor José Mauricio López Romero por su participación magistral y extraordinaria como ponente de este segundo evento de la LIET en el Audiovisual 2 del CEFATA. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los miembros fundadores de la Liga, le otorgo este reconocimiento. Muchas gracias. Para el resto de los asistentes a este magnífico evento, tenemos aquí algunos libros que nos hizo favor de hacernos llegar, me parece que el doctor Losque. Entonces, los asistentes que están aquí, que esperábamos que fueran mucho más, pues tenemos estos ejemplares. Si gustan recoger alguno de ellos, traen diferentes voces del tiempo, como le llamaban antes. Son diferentes misceláneas sobre tópicos sociales de la física, de la sociología, de la historia, de la filosofía. Son temas interesantes, vienen cosas relacionadas con la relatividad, etcétera, que les van a ser de mucho agrado. Y desde luego están invitados a que participen en esta liga. Tenemos por ahí una lista con sus teléfonos. No sé si alguien al final de esta magnífica exposición de estos dos doctores, maestros, quisiera ingresar a esta liga, podemos invitarlos formalmente a que estén
participando en estos eventos y formen parte de ella. Entonces les agradezco mucho su atención y aquí tenemos estos ejemplares para los que gusten pasar de regalo por ellos, por favor. Adelante y muchas gracias por todo y por este magnífico evento.